Este video tendrá información reciente del manga de One Piece. Si no vas al corriente con la historia y no quieres recibir spoilers, pausa el video en este momento. El día de hoy quiero profundizar en un dato bastante intrigante que me encontré investigando sobre el tema de Shanks. Su pasado es importante en el contexto del arco más reciente, Elbaf, pues aprendimos que el príncipe Loki, quien tiene una recompensa especial de 2.600 millones de berries, fue encadenado en el árbol Adam hace 6 años. Precisamente hace 6 años fue cuando Shanks se convirtió en Yonko, según se nos contó en el capítulo 957 del manga. Como Shanks es un pirata apreciado por los gigantes de Elbaf y sabemos que Loki lo conoce y lo considera un cobarde, ha surgido la idea de que la captura del príncipe Loki tuvo que ver con que Shanks se volviera Yonko, lo cual yo creo que es extremadamente probable. Las circunstancias en las que eso sucedió son inciertas, pero hay una pista que nos podría indicar que tal evento ocurrió y que de hecho fue uno bastante potente. Verán, resulta que el barco actual de Shanks, el Red Force, al parecer no era el mismo que usó cuando estaba en la Villa Fuchsia hace 13 años. Si observamos el diseño del barco en el capítulo 1 del manga y lo contrastamos con el que tiene en cualquier escena que sea más reciente, vamos a notar que es distinto. Aunque el mascarón es parecido, no es igual. Además de que el barco ahora se ve mucho más grande. Yo pensaba que esto se debía simplemente a que el diseño fue actualizado, pero entre más investigué, más fui dándome cuenta que en realidad se trata de dos barcos distintos. La primera pista viene del databook One Piece Yellow Grand Elements, que dice lo siguiente sobre el Red Force. Barco de Shanks, uno de los Yonko. Su rasgo característico es la proa con forma de cabeza de dragón. El barco que Shanks tenía hace 10 años era un poco más pequeño que el actual. Esta frase hace alusión a que el Red Force no era el mismo que el barco que Shanks usó cuando estuvo en el East Blue. Eso llamó mi atención, pero no me convenció del todo, pues la información de los databooks puede no siempre ser precisa, de acuerdo con la visión de Oda, a pesar de que sean oficiales. Aunque visiblemente el barco del capítulo 1 y el de capítulos más recientes es distinto en diseño, ¿realmente son dos barcos diferentes o es cuestión de rediseño por parte de Oda? Bueno, el único capítulo que recuerdo yo que podía esclarecer la cosa es el 1054 en el manga, porque en ese capítulo tenemos un flashback de Shanks mientras recuerda cuando consiguió la Gomu Gomu no Mi. Al revisar ese momento en particular, vamos a notar que el barco de Shanks tiene el mismo diseño que el del capítulo 1. Incluso en la versión del anime vemos como el color de los detalles del barco es de un dorado opaco y no del color rojo característico del Red Force. Si la intención de Oda era hacer un rediseño, entonces debió haber hecho un retcon a la apariencia del barco en este flashback, pero no lo hizo, lo cual nos indica que en efecto se trata de dos barcos diferentes. La única evidencia que encontré que apunta a lo contrario es que en los episodios 1029 y 1030 del anime, que son los especiales previos a Film Red que muestran la infancia de Luffy y Uta, ahí se ve cómo el Red Force es el barco que llega a la Villa Fuchsia. Sin embargo, estos episodios no son parte del canon, y de hecho, la presencia del Red Force, contradiciendo a lo que vimos en el manga, nos indica que ambos episodios no son parte de la continuidad de acuerdo con la visión de Oda. Me tomé la molestia de asegurarme que en efecto el Red Force no era el barco de los piratas del pelirrojo hace más de 12 años, porque si eso resultaba cierto, entonces hay una implicación muy interesante. En One Piece, un barco no es solo un vehículo, un medio para surcar el mar. Los piratas y demás tripulaciones consideran a su barco como su hogar, pues pasan gran parte de su vida navegando. Esto es al punto que un barco que es querido por su tripulación desarrolla una conciencia en la forma de un espíritu llamado Clavautaman. Hasta ahora, el único Clavautaman confirmado en la historia del manga de One Piece es el del Going Merry,
pero no es para nada extraño pensar que muchos otros barcos podrían tener uno en tripulaciones que los respeten y les tengan cariño. Shanks es por supuesto un capitán pirata del que podríamos esperar que tenga este tipo de cuidado para su barco. No es alguien, en mi opinión, que cambiaría de embarcación solamente por actualizarla a una que sea más grande y capaz, y por lo tanto, si él perdió su barco previo y lo cambió por el Red Force, algo importante debió ocurrir. El momento en el que Loki fue capturado y encadenado en Elbaf es hace 6 años. No sabemos cuándo fue que Shanks perdió su barco anterior, así que creo que podría existir la posibilidad de que eso sucediera precisamente en este momento de la historia, durante el aprisionamiento de Loki. La teoría a la que quiero llegar es que hubo una batalla naval en ese conflicto en donde Shanks vio su barco destruido. Siendo así, es probable que la escala de la batalla fuera mayor que simplemente un encuentro terrestre entre los piratas del Pelirrojo y los allegados de Loki. El príncipe gigante pudo haber tenido aliados que se enfrentaron a los piratas para asegurarse que su líder no fuera capturado, y aunque perdieron la batalla, no dejaron impunes a los piratas del Pelirrojo, destruyendo su barco. Siendo ese el caso, Shanks tuvo que haberse quedado en Elbaf hasta que un nuevo barco fuera construido. Quizás, creo yo, como regalo por haberlos ayudado a derrotar a Loki, los gigantes le construyeron el Red Force usando madera del árbol del tesoro Adam. De hecho, ya desde hace mucho antes diversas personas habían notado que el Red Force podría tener cierta inspiración en la moda de Elbaf, cosa que va en línea con esta idea. No solo eso es importante, sino que además, si Shanks se quedó sin barco, implicaría que tuvo que haberse quedado un tiempo en Elbaf hasta que el Red Force fuera construido. ¿Cuánto tiempo? Me parece incierto, pero seguramente fue bastante. Como comparación, en Water 7, el Thousand Sunny, según el capítulo 435 del manga, tardó 5 días en ser construido. Pero hay que hacer notar que Franky ya había diseñado los planos con antelación, además de que en la construcción del Sunny participaron los mejores carpinteros de la isla de Water 7, que son reconocidos por ser de los mejores del mundo en general. Así que Shanks debió quedarse en Elbaf mucho más tiempo que solo 5 días. Tal vez este no fuera el inicio de la amistad entre los piratas del Pelirrojo y los gigantes de Elbaf, pero debió ser un periodo interesante de la historia de One Piece y de camaradería entre los dos bandos. Y tiene sentido que si se difundía la noticia de que un pirata logró hacerse aliado del país de los gigantes, considerado la fuerza militar más grande del mundo, eso en sí mismo le valiera a él el título de Yonko. Por supuesto queda preguntarnos quién fue el Yonko previo a Shanks. Eso seguirá siendo un misterio hasta que Oda nos dé más pistas, pero en mi opinión él pudo haber estado involucrado en la batalla naval que llevó a la destrucción del barco que Shanks tenía antes del Red Force. Pues Loki no es precisamente un pirata, y a menos que hubiera usado un ataque a distancia como el Hakoku de Dory y Brogy, no me parece que él haya enfrentado a Shanks en alta mar, sino más bien dentro de la isla, como para haber sido encadenado. Si pensamos que el Yonko previo era entonces aliado de Loki, tenemos a un personaje muy interesante que explorar en el futuro de la obra. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que te haya gustado y si es así agradeceré mucho tu like. ¿Cuál es la razón en tu opinión de que Shanks perdiera el barco anterior al Red Force? Escríbeme tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión, especialmente agradezco a Ramón Parra, David Ginas, Luis Mira, Iván, Keiser X, Waldo, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, a López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kun, Gerhard de Tich, Gemi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Emelamente, Yart, Alegod, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Sinques Hermoso, Mane, Gibran Villa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Cosas UB, César Omar, Juan, Cristian Ledesma Candás, Walastion, Brian
Brian Kirsinger, Fede Rodríguez, Ari Aguilar, Belino Josa, Amin Martínez, Atunsei, Catherine Gámez, Eldial Caprio, Facundo Lizondo, Alejandro González, Mauricio Ortega, Stevens Castallo Vallejo, Andrea Sanabria, Ay pero que rico, Paul Ulises, Javier Garrido, Magnus Z González, Casoli, Abraham ASL, Daniel Ortiz, Jesús Novelo, Helix, Zafudel, Meow Mastery, Songold, Jerak, Mortos MX, Daniel Cedeño, Tadokiari, Cocoma, Bolas 24 y Alberto García. Si deseas unirte a los miembros y aparecer al final de los videos, así como tener acceso anticipado a todos los videos, sigue el enlace en la descripción o da clic al botón de unirse. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.